El tablero o tabla de Ouija, también conocido como tablero de los espíritus o tablero parlante, es un tipo de tabla del que se cree que permite a sus usuarios comunicarse con el mundo de los espíritus o seres de otra dimensión. La práctica de recibir mensajes de lo que parece ser entidades del más allá es casi tan antigua como la humanidad. Ya en el antiguo Egipto existía una tabla de piedra donde encima colgaban un hilo con un anillo atado. Ese anillo se movía sobre dicha tabla, la cual tenía una serie de símbolos o jeroglíficos, los cuales daban los mensajes de los seres supuestamente contactados. En China, en el periodo preconfucionista, también tenían una tabla llamada Fuji, con un mismo hilo del que colgaba una bola. Pitágoras, a su vez, en el año 540, inventó un artefacto que consistía en una tabla mística provista de ruedas, la cual iba señalando las letras y los símbolos que estaban escritos en el suelo. Estos símbolos y letras iban siendo anotadas por Pitágoras y sus discípulos más cercanos, y descifraban los mensajes del más allá a los espectadores. En la época romana lo que utilizaban era, en vez de una tabla, era un recipiente de vidrio, al cual también colgaban un hilo con un anillo. Ellos recitaban el alfabeto y cuando el anillo chocaba contra el cristal, era la letra elegida, hasta formar los mensajes. Pero cuando de verdad se empieza a usar la tabla como tal, es en el siglo XIX. En 1853, un espiritista francés llamado Planchet inventa el precedente de la actual Ouija. En principio es una tabla en forma de corazón con dos ruedas y en la punta del corazón un lápiz. Debajo ponían una hoja de papel e iban preguntando. En el papel se iba escribiendo lo que iba diciendo el supuesto espíritu. Pero es en 1890 cuando se crea la Ouija tal y como hoy la conocemos. Una tabla de 58 centímetros aproximadamente por 30 de ancho. Un puntero movible de forma triangular u de otra forma, también pudiendo ser un vaso vacío, en medio del tablero del juego. Todos los jugadores ponen sus dedos índices sobre el triángulo o vaso. A cada lado del tablero hay un sí y del otro lado un no. Arriba un hola y abajo un adiós, en forma circular las letras del abecedario y los números del 0 al 9. Para comenzar el juego, cada participante hace una pregunta y espera a que el puntero se mueva hasta una letra, luego hasta otra, hasta formar una palabra coherente. El tablero tiene como objetivo el contacto con espíritus, personas fallecidas e incluso con seres extraterrestres o de otra dimensión. Es el 28 de mayo de 1890 cuando el estadounidense Elijah Bond es declarado como su inventor, ya que registra todos los derechos de la patente. Pero posteriormente William Full le compra todos los derechos y en su casa junto a su hermano empiezan a fabricar tablas Ouija. Pero es tal la demanda que tienen que terminan por adquirir una fábrica. Se dice que lo consultó antes con la Ouija y le contestó que sí, que la comprara porque se iba a enriquecer. En el año 1920 ya tenían 1 millón de tablas vendidas. Pero es en 1966 cuando la juguetera Parker compra todos los derechos de la patente y se venden solo en ese año 2,3 millones de Ouijas, superando al juego del Monopoly. Después de las 2 guerras mundiales, la demanda de las tablas Ouija aumentó considerablemente, debido al interés de las viudas por comunicarse con sus maridos muertos en combate. Aleister Crowley, el famoso ocultista inglés, que en el siglo pasado fundó una filosofía religiosa, también impulsó el uso de este tablero, del que afirmó que no es ningún juego,
y las personas que lo utilizan caminan en un terreno peligroso, pues les dan permiso a cualquier espíritu o ser desconocido para comunicarse con ellos. Para muchos expertos de los fenómenos paranormales, la práctica de la Ouija permitiría abrir de par en par las puertas hacia dimensiones cercanas e imperceptibles a la nuestra, pudiendo a su vez contactar con seres de bajos astrales, es decir, entidades poco evolucionadas o bien espíritus sin luz. Los supuestos casos sangrientos relacionados con el uso de la Ouija no son escasos. En 1972, Jennifer Lynn Spigman, una chica de 14 años que vivía en Illinois, jugó a la Ouija con una compañera de escuela, y lo primero que le preguntó a la tabla fue a qué edad iba a morir. La aguja dio como resultado el número 18, y posteriormente apuntó las palabras asesinada y estrangulada. El 3 de octubre de 1976, 2 semanas antes de que Lynn cumpliera 18, la chica falleció a manos de un estrangulador que jamás fue capturado. En 1995, en Arkansas, 2 chicos de 20 años que profesaban el satanismo invitaron a otros 2 amigos a jugar a la Ouija para supuestamente comunicarse con un ser del más allá, a quien ellos nombraban como el amo. Los mismos muchachos terminaron apuñalando a sus invitados y cuando fueron ingresados en un hospital psiquiátrico aseguraron que el amo, por medio de la Ouija, les había ordenado actuar de esa manera. Pero ¿cómo usar correctamente la tabla de la Ouija? Hay que tener muy presente ciertas normas básicas que aseguren una sesión limpia. La innata curiosidad humana nos lleva a probarlo aunque sea una sola vez, así que hemos decidido explicar un poco su funcionamiento y lo que se debe o no se debe hacer para aquellos que no se resistan a utilizarla, tengan al menos un camino más seguro por el que ir. Para comenzar diremos que hay 2 objetivos muy diferenciados. Uno, el contacto con seres del más allá o de otras dimensiones, y otra es el contacto con tu propio espíritu. Siempre se recomienda el segundo objetivo, al menos en las primeras sesiones. Por supuesto, harás lo que desees, pero si practicas el primer objetivo, este espejo dimensional atrae aquello que más se parece a tus vibraciones espirituales, de manera que si las tienes bajas, atraerás a espíritus bajos, y si las tienes altas, atraerás a un espíritu alto. Tradicionalmente se venía diciendo que la mejor manera de realizar una sesión con éxito era estar a oscuras con la luz de una o varias velas. Eso es totalmente falso. Puedes hacer tu sesión en plena mañana con mucha luz y ninguna vela. Ahora bien, es más recomendable crear un ambiente armonioso para que tus vibraciones espirituales estén lo más alto posible y atraer así a seres de luz. Suele ser conveniente tener al menos una vela encendida como símbolo de claridad e iluminación espiritual. El color de la vela es sin duda el color blanco. También resulta muy útil encender incienso. Puedes utilizar el sándalo, maderas indias o incienso religioso, ya que purifica el ambiente y eliminará las malas vibraciones de la habitación. Puedes poner alguna música agradable y relajante que te ayude a tener pensamientos positivos. También es importante colocar un vaso de agua cerca de la tabla. Actuará de limpiador espiritual, absorbiendo la carga negativa. Lo mejor es que como mínimo participen 2 personas, así será mucho más gratificante ya que después se puede comentar lo sucedido y debatir la información obtenida. Una vez se haya iniciado la sesión, lo más importante es que ningún sentimiento negativo se apodere de ti. No obligues a nadie a realizar alguna pregunta que tú quieres. No obligues a ningún ente o ser a que te responda algo que deseas. No conviertas en una obsesión lo que se te diga a través del tablero.
Recuerda que la Ouija es un método de consulta que en ningún caso debe condicionar tu vida, solo es un posible aporte. Tú siempre tienes la última palabra. No te creas aquellos mensajes en los que se te dice que eres una encarnación de alguien importante o alguien que va a salvar el mundo. Suelen ser utilizados por seres que buscan tu atención por algún motivo. Recuerda que a veces para llegar a nosotros es más fácil adularnos un poco. Cuando vayas a finalizar la sesión, debes despedirte del ser o ente y darle las gracias. El indicador se dirigirá a la palabra Dios. Entonces podrás retirar el dedo.